Muy buenas tardes, yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Van 50 días desde el bloqueo parcial de la vía Cusco-Apurímac por donde sale el mineral de la operación minera Las Bambas con rumbo al puerto de Matarani. Esto ha causado grandes perjuicios económicos para la empresa, se calcula que unos 300 millones y más, y no solo para la empresa, sino también para el gobierno regional y las municipalidades que dejarán de percibir regalías y canon. Para hablar de este tema nos acompaña Pablo de la Flor. Él es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de modo que es una voz muy autorizada para hablar del tema. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Joaquín, por la invitación. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto de 50 días de paralización? ¿Cómo no se ha resuelto este tema antes? Mira, en realidad es inconcebible que el gobierno haya esperado un plazo que escapa los límites de lo razonable, habiendo tenido múltiples oportunidades de intervenir antes de que el conflicto cobrara el giro que ha tomado, una polarización muy acentuada, una exacerbación extrema de los ánimos, con enormes riesgos para todos, pudiendo haber intervenido las primeras semana, la segunda semana. Nosotros hemos tenido una serie de gestiones en las que hemos expresado nuestra enorme preocupación respecto a lo que venía sucediendo al saliente premier con el que nos reunimos y con el que tuvimos una larga conversación sobre lo que estaba sucediendo. El primer Villanueva. Así es, de manera que haber llegado a este extremo es claramente sintomático de una actitud que a nuestro entender es sumamente negativa respecto de del manejo de una situación que podría haberse evitado, de haber tomado acciones antes. Antes de entrar a la respuesta del gobierno, quisiera para tener claridad. Entendemos que la demanda de la comunidad es un pago de 100 millones por la carretera que pasa por la comunidad. Ellos argumentan que esa carretera no estaba cuando se hace la permuta del terreno. Correcto. Aquí hay una serie de mitos que se han venido entretejiendo, ¿no? Y primero hay que recalcar, esta es una situación en la que pierde el Perú. Hay un grupo de personas que han sobrepuesto sus intereses menudos y particulares por encima de los intereses del país. Las Bambas es la tercera productora más importante de cobre que tiene el Perú. Genera aproximadamente el 16% de la producción total de cobre peruana o el 2% de la producción mundial de cobre. Son 85 millones de dólares que se pagan anualmente en materia de regalías reglamentarias. Son 12.000 trabajadores más otros 10.000 más, son 1.200 trabajadores más otros 10.000 más que trabajan indirectamente a través de toda la cadena de valor, que están viendo sus puestos de trabajo amenazados. El pago del canon que no va a recibir el gobierno regional y toda la dinamización económica que se suspende. Esto puede significar, para que nos hagamos una idea de las magnitudes, un punto porcentual menos de crecimiento del PBI en el 2019. Esa es la magnitud masivo del daño del que estamos hablando, nuevamente por la actitud beligerante y poco razonable de un grupo de personas que, habiéndose beneficiado de un acuerdo de reasentamiento en el que claramente son ganadores, ahora exigen el pago de un peaje por el uso de una vía que es de todos los peruanos porque es una vía nacional. Pero no hay ninguna duda del impacto nacional que tiene este problema y la economía nacional. Pero sobre el reclamo de los comuneros, lo que usted está diciendo es que no hay ninguna legitimidad. No hay ningún asidero. Esta era una vía que ya existía. Pero ellos argumentan que la vía no existía. La vía existía y eso está documentado en los contratos que se suscribieron. Sobre esa vía había también una servidumbre de paso, era una vía de carácter comunal, que después se transformó en una vía regional en el año 2016. Correcto. Y que después pasó a ser una vía nacional en el año 2018. Y por el cambio de la condición de la vía, ahora es una vía nacional, por esto no corresponde ninguna contraprestación a la comunidad. Era de conocimiento de la comunidad. La comunidad recibió un pago importante
por la permuta de los terrenos, un pago en efectivo, más unos fondos que se le transfirieron, además de una serie de proyectos sociales. Es importante destacar lo siguiente, Joaquín, porque se le ha pagado a cada comunero entre 1 millón y 2 millones de soles, es lo que nosotros entendemos que se le ha pagado a cada comunero. Y además, para que el público entienda, la permuta, esta comunidad se encontraba en otro terreno y lo que se hace es se lo da un nuevo terreno y además se le paga. Se le dan unos nuevos terrenos y además se les paga, se les reasienta siguiendo los lineamientos del IFC, en un proceso de reasentamiento ejemplar. Se construye una nueva ciudadela, Nueva Fuerabamba, más de 440 viviendas de 3 pisos con vías asfaltadas, colegios, postas médicas, plaza de toro, canchas deportivas. Se reubican a estos pobladores y además se le dan estos previos y hay una serie de compromisos que se han venido ejecutando en materia de desarrollo social. Además, se le compensa a cada comunero con un pago significativo. Este fondo, Yavi Yavi, y es otro dato importantísimo que estamos perdiendo de vista, es un fondo que está a 130 kilómetros de Nueva Fuerabamba. O sea, no es un terreno en el que estén viviendo los comuneros, es parte del paquete de permuta que se le dio a esta comunidad. O sea, la comunidad tiene el título de propiedad comunitaria de ese terreno. Se les entregó más de 4.000 hectáreas en 4 o 5 fondos para que pudieran ellos aprovecharlos para distintas actividades. Pero está lejos de donde vive la comunidad. Muy lejos, 130 kilómetros, sí. de acuerdo. Y entonces el argumento de ellos es que al elevarse la categoría de la vía corresponde un pago, pero esto, digamos, no hay legitimidad para este reclamo. Bueno, esa es una vía, digamos, es el Estado peruano el que le da la condición de vía nacional. Es el MTC. ¿No es cierto? El MTC ya tenía la condición de vía regional, siempre ha sido un lugar de paso y esa servidumbre estaba inscrito y consta en todos los contratos que la empresa suscribió con la propia comunidad. De manera que se trata de un reclamo a todas luces incongruente y claramente expresivo de un deseo de extracción de rentas adicionales al que la comunidad se suma, asusada por 2 abogados que tienen un largo y frondoso prontuario de actividades violentistas en conflictos de este tipo. ¿Cómo debería reaccionar al día de hoy el gobierno? Ya que se han pasado 50 días, pero bueno, hay que hacer algo ahora. Correcto, son 50 días desde el bloqueo de la carretera y 200 días desde que estalló el conflicto. Corresponde en este momento hacer un esfuerzo importante por parte de todos los involucrados para reconstruir la confianza que se ha perdido. Eso es fundamental. Necesitamos apostar por el diálogo en una situación extrema de volatilidad y enorme radicalización del conflicto. Tenemos que seguir apostando por el diálogo, pero admitiendo de inicio como necesidad el desbloqueo de la vía. De acuerdo. O sea, tenemos que apostar por el restablecimiento del Estado de Derecho y eso pasa por desbloquear la vida para poder emprender este diálogo y a partir del cual ojalá sea posible encontrar un arreglo razonable. Pero lo que pide la comunidad, su condición más bien es la liberación de Gregorio Rojas, que era el líder que por el Ministerio Público ha ordenado su detención preliminar por el chantaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a conciliar estas dos posiciones? Mira, la Procuraduría del Ministerio del Interior interpuso una denuncia en el 2017 contra los abogados Chávez Sotelo, que están asesorándole a la comunidad, y el Ministerio Público ha actuado con esta evidencia y esta información, y tenemos que ser respetuosos del debido proceso y de la independencia del Ministerio Público para actuar frente a evidencias como las que han acumulado en el caso de los abogados Chávez Sotelo. O sea que yo creo que no podemos condicionar el diálogo a una pretendida liberación de personajes que están siendo investigados y que han sido detenidos en virtud del peso de la evidencia que se tiene. ¿Cómo califica la respuesta del presidente Vizcarra en particular ante esta situación? Mira, yo creo que es importante en esta coyuntura nuevamente seguir apostando por el diálogo. Creo que nadie en su sano juicio puede pretender que esta situación se resuelva a la fuerza. Pero
ese diálogo tiene que partir del reconocimiento de lo importante que resulta imponer también el Estado de Derecho, y eso pasa por el desbloqueo. El propio presidente se ha referido ya en una entrevista el fin de semana como una de las metas y objetivos del gobierno el restituir el Estado de Derecho, el respeto de la ley, y eso ahí está en juego ahora en este conflicto, ¿no? Y el problema no solamente se limita a Apurímac, también en Loreto, el oleoducto del norte del Perú, también está en una situación compleja. Un grupo de comuneros de Loreto ha llegado a Lima, 120, demandando un pliego de reclamos, ¿no? Sí. Y también amenazan con la paralización de operaciones. Mira, la situación de conflictividad que vemos ahora en el Perú resulta sumamente preocupante. No solamente estamos hablando de la situación de las Bambas, sino este precedente anterior que fue el generado a propósito de la ruptura del oleoducto norperuano. Ajá. Que estuvo paralizado durante casi 3 meses con importantísimas pérdidas para el país. Y ahora tenemos esta movilización, en el caso de una comunidad en Bretaña, en Loreto, y si revisamos los pliegos de reclamo, lo que encontramos es que hay una legítima aspiración al acceso a servicios públicos. En el caso concreto de Bretaña, acceso a servicios de electricidad. Entonces, pero eso no tiene que ver con la actuación de la empresa, no es responsabilidad de la empresa. Entonces, estamos en una situación donde estas carencias y estos déficits en materia social terminan alimentando la conflictividad y una reacción de parte de muchos que toman la iniciativa de bloquear carreteras y actuar violando la ley, en el entendido de que esa es la forma en la que van a poder lograr la atención que requieren para las necesidades legítimas que pueden tener. Pero la condición de todo esto tiene que ser el respeto al Estado de Derecho. No podemos seguir admitiendo que se sigan bloqueando carreteras, que se tomen locales, que se rompan los ductos, que además son parte de la infraestructura crítica que es de propiedad de todos los peruanos. Es interés del Perú lograr restaurar el respeto de la ley. Pero en el caso de la ruptura que hubo en el oleoducto, digamos, sí se generó un daño ambiental y hay un legítimo reclamo en todo caso. Pero a ver, en el caso del ducto, la ruptura fue ocasionada por los propios comuneros, la propia comunidad. Bueno, no toda la comunidad, pero un grupo delictivo. Un grupo delictivo, descontento por los resultados de las elecciones de noviembre, decidieron romper el ducto y después, claro, se fueron sumando otros reclamos. Entonces, no se trata de como el caso de las Bambas. Aquí no estamos discutiendo un tema vinculado a la problemática medioambiental o un reclamo respecto a compromisos no cumplidos. Aquí, digamos, hay que desnudar lo que está detrás. Lo que está detrás es una demanda extortiva, un grupo de comuneros asusados por estos extorsionadores para lograr extraer una renta de la empresa. Y el Estado no puede permitir que esto suceda. Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial, deslizó la idea de que como un gesto de buena fe el gobierno debería liberar a los detenidos, pero eso ignora que el Ejecutivo no puede hacer eso, porque esto ha sido ordenado por el Ministerio Público. Absolutamente. Además, eso va contra la propia ley. O sea, no podemos tener un representante del Estado pidiéndole al Estado que desconozca las reglas de juego. Eso no puede ser, ¿no? No podemos asumir como una precondición del diálogo la liberación de personajes que han sido detenidos en virtud al peso de la evidencia que tenemos respecto de actos que podrían ser catalogados como delictivos. Falta posición de este gobierno, claramente, en este tema. Falta sentar una postura y hacerla... Mira, yo creo que debieron haber intervenido mucho antes. Si hubieran intervenido la segunda semana, no estaríamos donde estamos. ¿Por qué el gabinete Villanueva no tomó acción cuando hubiera sido más fácil? Yo tengo la impresión de que quizás estaba de salida. Eso hacia el final, pero ciertamente había una malentendida hipersensibilidad frente al potencial impacto que podría tener
respecto a la lectura desde la población en materia de popularidad en torno a las acciones que el Estado debió haber tomado y que no tomó en su debido momento, ¿no? Y quizá un miedo a que salga mal algo, ¿no? Porque hay precedentes. Bueno, pero si planeamos las cosas bien, si hacemos bien las cosas, se pueden minimizar esos riesgos, pero evidentemente ese riesgo es inherente a esta situación, ¿no? Señor de la Flor, yo le agradezco mucho por su tiempo. No faltaba más. Gracias a ti, Joaquín. Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, comentando la situación de bloqueo y los terribles perjuicios económicos que se están causando para todo el Perú. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes. Bueno, gracias.